Mi madre me cerró la puerta y me dijo que ya no tenía un hogar, luego su abogado se puso en contacto conmigo. Soy Mackenzie Wilson, de 28 años, y el mes pasado mi vida se desplomó cuando perdí mi trabajo en una startup que quebró. Pero nada me preparó para volver a casa y descubrir que todas las cerraduras habían sido cambiadas. Mi teléfono sonó con un mensaje de mi madre: cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes hogar aquí. Con lágrimas en los ojos, respondí sobre lo crueles que estaban siendo. Nuestra relación siempre había sido complicada, pero esto cruzó una línea que nunca imaginé. Luego, 2 días después, un correo urgente de su abogado cambió todo. Antes de continuar mi historia, déjame saber desde dónde estás viendo y haz clic en suscribirse para seguir lo que pasó en el siguiente capítulo de este viaje salvaje. Creciendo en Oakwood Heights, un suburbio de clase media en las afueras de Boston, mi infancia parecía perfecta desde afuera. Nuestro suburbio de clase media, con su césped bien cuidado y cerca blanca, podría haber salido de un anuncio inmobiliario. Pero dentro de esas paredes mis padres, Patricia y Robert Wilson, dirigían nuestra casa como una academia militar. Desde mis primeros recuerdos, todo tenía que hacerse a su manera. Mi madre planificaba cada hora de mi día: clases de piano los lunes, natación los miércoles, refuerzo académico los domingos. Mi padre revisaba mis boletines con un bolígrafo rojo, encerrando en círculos cualquier calificación por debajo de A con un suspiro decepcionado. Mackenzie, la excelencia no es opcional en esta familia, decía, empujando mi examen de matemáticas B y a través de la mesa de la cocina. Mi hermano menor, Trevor, se adaptaba perfectamente a sus expectativas. 4 años menor que yo, se había convertido en el niño dorado, siguiendo cada regla sin cuestionamiento. Sociedad Nacional de Honor, capitán del equipo de debate y eventual admisión en el alma mater de mi padre. Trevor marcó todas las casillas de su hijo perfecto. Yo, sin embargo, nací con preguntas en la punta de la lengua. ¿Pero por qué necesito cálculo si quiero ser escritora?, preguntaría, ganándome una mirada exasperada. Porque los hijos Wilson se convierten en médicos o abogados, no en artistas que pasan hambre, respondía mi madre, su tono terminando toda discusión. En la preparatoria, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla. Me uní al periódico escolar mientras mis padres me inscribían en campamentos premédicos. Aplicaba para pasantías de periodismo mientras ellos programaban horas de voluntariado en el hospital. El conflicto constante nos agotó a todos, pero ningún bando se rendiría. Cuando llegó la época de solicitudes universitarias, me inscribí secretamente en programas de negocios mientras fingía estar persiguiendo premedicina. El día que llegó mi carta de aceptación de la Escuela de Negocios del Noreste, junto con una beca parcial, finalmente mostré mis cartas. Voy a hacer negocios, no medicina, anuncié en la cena, pasando la carta de aceptación por la mesa. El silencio duró 10 segundos excruciantes antes de que mi padre hablara. Entonces lo hará sin nuestro apoyo. No estaban bromeando. Mientras Trevor recibía una educación completamente financiada, trabajé 3 empleos, mañanas en la librería del campus, tardes en la oficina y ventas los fines de semana, para cubrir lo que mi beca no cubría. Esos años me enseñaron independencia, pero crearon un abismo entre mis padres y yo que nunca se cerró completamente. Después de la graduación, conseguí una posición de marketing de nivel inicial en una startup tecnológica prometedora. El salario apenas cubría mi pequeño apartamento y préstamos estudiantiles, pero era mío. Por 3 años construí mi carrera visitando la casa de mis padres solo en feriados importantes, donde la conversación permanecía superficial y tensa. Después del COVID, nuestra startup perdió financiación, vaciló y finalmente colapsó completamente. Con el mercado laboral frío y mis ahorros agotados después de 2 meses de desempleo, enfrenté lo impensable: pedirles a mis padres volver a casa temporalmente. Por 6 meses prometí, mientras ellos reluctantemente liberaban la habitación de Trevor, hasta que encuentre algo estable. Desde el primer día, el arreglo fue tenso. Impusieron las mismas reglas de cuando tenía 16 años, toque de queda, reportes de progreso y cenas familiares obligatorias donde mi madre mencionaría sutilmente que las aplicaciones a escuela de medicina aún eran una opción a mi edad. Cada correo de rechazo laboral en mi bandeja de entrada se convertía en munición para el argumento de que había elegido el camino equivocado. ¿Marketing para empresas tecnológicas? En esta economía, se reiría mi padre. Podrías estar a mitad de tu residencia médica ahora. Las tensiones escalaron a lo largo de mis 6 meses de desempleo. Mis contribuciones a los gastos de la casa, lo que podía juntar de trabajo freelance ocasional, fueron descartadas como insuficientes. Mis esfuerzos de búsqueda de empleo fueron considerados mal dirigidos. Mis entrevistas para posiciones que ellos consideraban por debajo de un Wilson fueron recibidas con silencio y desaprobación. La gota que derramó el vaso vino después de perder una oportunidad de trabajo prometedora en una agencia de marketing digital.
Después de 5 entrevistas, había sido la segunda opción. Noticias devastadoras que recibí por correo mientras estaba sentada en la mesa de la cocina. Tal vez esto sea una señal, dijo mi madre, viéndome luchar contra las lágrimas. Tu abuela estaría tan decepcionada de verte luchando así. Ese comentario encendió algo en mí. Mi abuela, la madre de mi madre, había sido mi mayor apoyo antes de su muerte hace 3 años. Secretamente me enviaba cartas durante la universidad y siempre me decía que siguiera mis pasiones. No me digas lo que la abuela pensaría, repliqué. Ella fue la única que me apoyó incondicionalmente. Lo que siguió fue la peor pelea que jamás habíamos tenido. Palabras como vergüenza, fracaso y decepción volaron por la habitación. Los acusé de nunca amarme por quien era. Me llamaron mimada y delirante sobre mis habilidades. Salí furiosa para enfriarme, pasando la noche en el apartamento de mi amiga Allison. A la mañana siguiente tenía una entrevista de trabajo al otro lado de la ciudad. No era mi posición soñada, pero algo que me pondría de vuelta en el camino. Envié un mensaje a mi madre diciendo que volvería esa noche para hablar más calmadamente. Nunca imaginé que para la noche ya no tendría un hogar al cual volver. La entrevista de trabajo fue sorprendentemente buena. La posición era para gerente de marketing de contenido en una empresa pequeña pero estable. Menos emocionante que mis días de startup, pero con salario y beneficios confiables. Cuando caminé hacia mi auto, sentí un destello de esperanza por primera vez en semanas. Tal vez este sería mi boleto de regreso a la independencia, lejos de la tensión diaria en casa de mis padres. Durante el viaje a casa, incluso practiqué lo que diría para enfriarme después de la pelea de la noche anterior. Empecemos de nuevo, ensayaba. Tengo un buen presentimiento sobre esta entrevista y estoy agradecida por el techo sobre mi cabeza mientras me reestablezco. Eran solo las 4:30 de la tarde cuando entré al camino familiar. La casa se veía exactamente como la había dejado esa mañana. Me estacioné en el garaje como siempre y caminé hacia la puerta principal, sacando mis llaves. La llave no funcionó. Confundida, intenté de nuevo pensando que tal vez había tomado la llave equivocada. Nada. Caminé hacia la puerta lateral. Lo mismo. Puerta trasera. Nada. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras la realidad se instalaba. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi madre. Directo al buzón de voz. Intenté con mi padre. Lo mismo. Fue entonces cuando vi el mensaje de texto que había llegado mientras conducía. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes hogar aquí. Mi voz se quebró mientras leía las palabras de nuevo. Mis padres me habían echado. Me habían dado un ultimátum sin que yo supiera que había uno. La ira de Allison fue inmediata y reconfortante. ¿Hicieron qué? Claro que puedes quedarte aquí. Dios mío, Mac, esto es horrible. ¿Necesitas que vaya a recogerte? No tengo mi auto. Estaré allí en 20 minutos. Muchas gracias. Cuando encendí el motor, la señora Henderson, la vecina anciana que había vivido al lado desde que era niña, se acercó a mi ventana con preocupación escrita en su rostro. Mackenzie, querida, ¿está todo bien? Te vi intentando con las puertas. Apenas podía sostener su mirada, la humillación quemándome. Mis padres cambiaron las cerraduras, señora Henderson. Decidieron que ya no soy bienvenida. Su rostro se entristeció. Oh, querida. Eso no está bien. ¿Tienes un lugar a donde ir? Sí, casa de una amiga. Pero todas mis cosas están todavía adentro. Ella palmeó mi mano a través de la ventana. Voy a vigilar. Si los veo salir. Te aviso. Tal vez puedas recoger tus cosas esenciales entonces. Le agradecí y me fui viendo mi casa de la infancia alejarse en el espejo retrovisor, sintiéndome como si tuviera 16 años de nuevo, impotente, incomprendida y completamente sola. Esa noche en el sofá de Allison fue el punto más bajo de mi vida adulta. Después de que se fue a la cama, finalmente me permití llorar completamente. La traición era más profunda de lo que podía imaginar. Estos eran mis padres, las personas que se suponía me amarían incondicionalmente. En lugar de eso, literalmente me habían echado de sus vidas porque no encajaba en su molde predeterminado. Miré fotos familiares antiguas en mi teléfono hasta las 3 de la madrugada, preguntándome dónde había salido todo tan mal y cómo reconstruiría mi vida nuevamente con la mayoría de mis posesiones atrapadas. Poco sabía que en solo 2 días, un correo inesperado voltearía toda la situación. Despertar en el sofá de Allison al día siguiente tomó unos segundos desorientadores para recordar por qué no estaba en mi cama. Entonces la realidad cayó. Estaba efectivamente sin hogar.
La validación de tener una dirección permanente, una llave que abría una puerta a mi propio espacio, había sido quitada de la noche a la mañana. Hice café, dijo Allison, apareciendo de la cocina en pantuflas. Su apartamento de una habitación era pequeño pero acogedor, lleno de plantas y cojines coloridos. Y llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Pensé que podrías necesitar compañía. No tenías que hacer eso, dije, luchando contra una nueva ola de lágrimas por su bondad. Bueno, alguien debería estar a tu lado, me entregó una taza humeante. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Plan? Correcto, necesitaba un plan. Primero, traté de llamar a mis padres de nuevo. Ambos números fueron directo al buzón de voz. Dejé mensajes que comenzaron calmados y se volvieron cada vez más desesperados. Mamá, papá, por favor llámenme de vuelta. Necesitamos hablar de esto. Esto es ilegal, ¿saben? No pueden simplemente echar a alguien sin aviso. Por favor, al menos déjenme entrar para recoger mis documentos importantes y mi laptop de trabajo. Sin respuestas. Alrededor del mediodía, conduje de vuelta a la casa esperando encontrarlos saliendo o regresando para poder hablar cara a cara. El garaje estaba vacío, pero ambos autos estaban en la entrada. Había olvidado que era miércoles, día de almuerzo de mi madre con sus amigas de la iglesia, día de golf de mi padre. La señora Henderson me vio desde el jardín y me hizo señas para acercarme. Se fueron hace como una hora, confirmó. Tu madre llevaba una lista de compras, así que deben haber ido de compras. Miré la casa, considerando mis opciones. ¿Podría encontrar una ventana abierta? Debería llamar a un cerrajero. Pero entonces, ¿qué pasaría después de entrar a mi propia casa solo para que ellos llamaran a la policía? Mackenzie, dijo la señora Henderson gentilmente, tu padre me dio esto para ti antes de que se fueran. Me entregó un sobresellado. Adentro había una carta mecanografiada, fría y formal. Cualquier intento de entrar a nuestra propiedad sin nuestro permiso será considerado allanamiento. Sus pertenencias estarán disponibles para recolección el sábado entre 2 y 5 de la tarde como se acordó previamente. Esperamos que todos los artículos sean removidos en ese momento. La carta ni siquiera estaba firmada. Solo impresa. Como un aviso a un inquilino. No entiendo cómo pueden hacer esto, murmuré. Esta es mi casa también. La señora Henderson negó con la cabeza tristemente. Conozco a tus padres desde hace 25 años. Y nunca me ha gustado cómo te tratan. Tu abuela, Eleanor, estaría desolada al ver esto. La mención de mi abuela envió una nueva punzada a mi pecho. Ella había sido mi refugio durante las peores tormentas con mis padres. Después de que murió hace 3 años, perdí a mi mejor aliada. Gracias por ser amable, le dije a la señora Henderson. Al menos sé que alguien está vigilando la casa. Estoy preocupada por mis cosas. Voy a cuidarlas, prometió. Y Mackenzie, esto no es tu culpa. Recuerda eso. El resto del día se convirtió en una confusión de logística, la realidad desagradable del desplazamiento. Visité una cafetería cercana con wifi gratuito para investigar derechos legales, hice una parada en el DMV para cambiar mi licencia de conducir, la original estaba dentro de la casa, y llamé a mi banco. El banco trajo otro shock. Mis padres me habían removido de la cuenta conjunta que establecimos cuando estaba en la universidad, la cuenta donde mis cheques de freelance eran depositados. La cuenta que contenía mis últimos $847. Los propietarios primarios de la cuenta hicieron este cambio ayer por la tarde, explicó el representante del banco disculpándose. No hay nada que podamos hacer ya que estabas listada como propietaria secundaria. También había sido cortada financieramente. Mis padres no solo me estaban forzando a irme. Estaban sistemáticamente eliminando mis redes de seguridad, una por una. Esa noche vi que Trevor había publicado fotos de la cena, mis padres sonriendo alrededor de una lasaña casera, especialidad de mi madre. El pie de foto decía, nada como la comida de mamá almohadilla bendecido almohadilla tiempo_en_familia. Apagué mi teléfono. Están actuando como si todo fuera normal, dije cuando Allison miró cuestionadoramente. Como si no hubieran acabado de echar a su hija a la calle. Y Trevor participando en eso. Allison tomó el teléfono de mis manos. Tu hermano siempre ha sido el niño mimado de papá. Lo sabes. Al menos podría reconocer que lo que hicieron estuvo mal. La lealtad familiar es complicada, dijo. Hablando de eso, puedes quedarte aquí durante el fin de semana, pero Ethan se muda el domingo, ¿recuerdas? Ethan era el novio de Allison. Habían estado planeando mudarse juntos durante meses. Claro. Voy a resolver algo para entonces. Pero las paredes se estaban cerrando.
Había estado buscando trabajo durante meses sin éxito. Mis ahorros habían desaparecido. Mis posesiones estaban siendo retenidas como rehenes. Y ahora tenía 3 días para encontrar nueva vivienda sin ingresos. Esa noche, acostada incómodamente en el sofá de Allison, fui atormentada por sueños estresantes. Aparecía en entrevistas de trabajo sin ropa, corriendo por escaleras infinitas de puertas cerradas, mis padres riéndose mientras intentaba puerta tras puerta. Desperté exhausta con un dolor de cabeza pulsante detrás de los ojos. «Te ves terrible», dijo Allison. Sin ofender. «Tal vez deberías hablar con alguien». ¿Como un terapeuta? ¿Con qué dinero? No como un abogado. Lo que tus padres hicieron tiene que ser ilegal. El pensamiento había cruzado mi mente, pero los abogados cuestan dinero que no tenía. Además, demandar a mis propios padres parecía cruzar una línea, incluso después de todo lo que habían hecho. Déjame ver qué pasa el sábado cuando recoja mis cosas, dije. Tal vez se hayan calmado para entonces. Pero en el fondo sabía mejor. Esto no fue una acción espontánea. Fue la culminación de años de amor condicional. Mis padres finalmente habían encontrado la manera definitiva de controlarme. El viernes usé lo último de mi dinero para comprar un plan de teléfono prepagado, temiendo que mi factura de teléfono no fuera procesada con mi cuenta congelada. Estaba aplicando para una posición de barista, cualquier trabajo serviría en este punto, cuando sonó mi notificación de correo. El remitente, firma Sanders y Wilson. Asunto, urgente sobre propiedad de la familia Wilson y activos. Mi corazón se disparó. ¿Mis padres me estaban demandando ahora? Por ser una decepción. Con dedos temblorosos abrí el correo que cambiaría completamente mi comprensión de los últimos 28 años. El correo comenzó formalmente. Estimada señora Wilson. La estoy contactando sobre asuntos urgentes pertenecientes al patrimonio de Eleanor Wilson, para el cual nuestra firma sirve como ejecutor legal. Eventos recientes han necesitado nuestra intervención inmediata. Eleanor Wilson, mi abuela. Continué leyendo, mi corazón acelerándose. Ha llegado a nuestra atención que su estado de residencia actual ha sido comprometido, lo que constituye una violación directa de los términos establecidos en el fideicomiso de su abuela. Solicitamos una consulta inmediata para discutir sus opciones legales. El correo incluía información de contacto para el socio Jonathan Peters. Con manos temblorosas marqué el número. Una voz femenina profesional, habla Mackenzie Wilson. Recibí un correo de Jonathan Peters sobre el fideicomiso de mi abuela. Un momento, por favor, señora Wilson. Después de una breve espera con música clásica genérica, una voz masculina confiada entró en línea. Señora Wilson, gracias por su respuesta rápida. Soy Jonathan Peters. ¿De qué se trata el fideicomiso de mi abuela? No sabía que tenía uno. Es exactamente por eso que necesitamos reunirnos. Hay asuntos del fideicomiso que no puedo abordar por teléfono. ¿Podría venir a nuestra oficina mañana a las 10 de la mañana? Sí, puedo hacer eso. Anoté la dirección que me dio. Excelente. Y señora Wilson. Por favor, traiga cualquier documentación sobre su situación residencial reciente y las circunstancias que llevaron a su salida de la residencia familiar. Después de colgar, sentí frío. Mi abuela siempre había sido la rebelde de la familia, una empresaria exitosa que se casó tarde, viajó extensivamente y frecuentemente chocaba con mi madre sobre filosofías de crianza. Mientras mis padres me empujaban hacia carreras prestigiosas y prácticas, mi abuela Eleanor alentaba mi creatividad e independencia. Algunas personas necesitan controlar a otros para sentirse seguras, me dijo una vez durante un periodo particularmente difícil con mis padres. La verdadera fuerza es permitir que las personas encuentren su propio camino mientras están listas para atraparlas si caen. Murió hace 3 años de un ataque al corazón. El funeral fue breve y formal, exactamente como mi madre prefería. Recuerdo estar sorprendida de que el patrimonio sustancial de mi abuela pareciera ser transferido a mis padres sin mucho proceso legal. Pero estaba demasiado afligida para cuestionarlo. Ahora, los recuerdos flotaron de vuelta. Pequeños comentarios que mi abuela hacía. Miradas significativas cuando mis padres discutían su propiedad. Su insistencia en hablar conmigo sola durante sus últimos años. Un día, Mackenzie dijo durante nuestra última visita, entenderás cuánto creo en ti. Prométeme que nunca dejarás que rompan tu espíritu. Había atribuido eso al aliento típico de mi abuela. ¿Y si había sido algo más? Esa noche apenas dormí, mi mente construyendo innumerables escenarios. En la mañana especulé sobre todo, desde heredar un pequeño fondo de emergencia hasta descubrir que mi abuela era una millonaria secreta.
Llegué a Sanders y Wilson 15 minutos temprano, agudamente consciente de mi ropa arrugada y las ojeras. El edificio era un rascacielos imponente en el centro de la ciudad, todo mármol y vidrio. Me sentí desesperadamente fuera de lugar. En la recepción di mi nombre con tanta confianza como pude. Señorita Wilson, bienvenida, dijo la recepcionista, una mujer pulida en sus años 50. El señor Peters la está esperando. Piso 20. El viaje en el elevador me dio tiempo para componerme. Cualquier cosa que esta reunión revelara, necesitaba parecer capaz y equilibrada. La habitación 2015 se abrió a un área de recepción elegante con sillas de cuero e iluminación suave. Antes de que pudiera acercarme al escritorio, un hombre alto con cabello gris y un traje bien cortado emergió de una oficina interior. Señorita Wilson. Jonathan Peters. Por favor, pase. Su oficina era espaciosa pero no ostentosa, con vistas de la ciudad y paredes forradas con libros de ley. Gesticuló hacia una silla cómoda frente a su escritorio. Gracias por venir tan rápido. Entiendo que está en una situación difícil. Eso es un eufemismo, dije y me encogí. Lo siento, ha sido una semana estresante. Completamente comprensible. Abrió una carpeta gruesa en su escritorio. Señorita Wilson, ¿estaba consciente de que su abuela estableció un fideicomiso familiar antes de su muerte? No. Sabía que tenía bienes, pero mis padres manejaron todo después de que murió. Esa es parte del problema. Su expresión se volvió seria. Su abuela estableció lo que llamamos un fideicomiso condicional. El fideicomiso de la familia Wilson. La propiedad donde vivía hasta recientemente fue colocada en este fideicomiso, junto con activos financieros significativos. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué tipo de condiciones? La condición principal era que la propiedad permaneciera como una casa familiar, con derechos de residencia garantizados para todos los miembros de la familia Wilson, incluyéndola a usted. Sus padres fueron nombrados fideicomisarios, pero el derecho a ocupar la propiedad fue explícitamente contingente a su acceso continuo a la casa cuando la necesitara. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. ¿Está diciendo que la casa es parte del fideicomiso de mi abuela? ¿No propiedad de mis padres? Correcto. La casa pertenece al fideicomiso de Eleanor Wilson. Sus padres recibían un estipendio mensual del fideicomiso para mantener la propiedad, con el entendimiento de que siempre estaría disponible para usted. Y al cambiar las cerraduras y prohibirme la entrada. ¿Violaron los términos fundamentales del fideicomiso? Confirmó. Por eso nuestra firma, como ejecutora legal del fideicomiso, fue notificada automáticamente. ¿Notificada automáticamente? ¿Cómo? Su abuela fue bastante prudente. El fideicomiso incluye provisiones de monitoreo. Cuando sus credenciales de acceso, sus llaves, fallaron en abrir las cerraduras en 3 puertas separadas dentro de un periodo corto, eso disparó una alerta. Debo haber parecido asustada, porque agregó gentilmente, su abuela anticipó problemas potenciales de dinámica familiar. Quería asegurar que sus intereses fueran protegidos. Las lágrimas brotaron en mis ojos cuando el significado completo se asentó. Mi abuela no solo me amaba. Había tomado pasos concretos para protegerme exactamente del tipo de rechazo que mis padres acababan de promulgar. Hay más, continuó Jonathan, sacando documentos adicionales. El fideicomiso incluye fondos educacionales sustanciales que deberían haber estado disponibles para usted bajo solicitud. Según nuestros registros, nunca accedió a estos fondos, a pesar de completar su título. ¿Solicitó esto a través de sus padres? No, susurré. Trabajé múltiples empleos para pagarme la universidad. Mis padres dijeron que no apoyarían mi título en negocios. La expresión de Jonathan se oscureció. Veo. Eso es extremadamente preocupante. Como sus padres, como fideicomisarios, estaban legalmente obligados a informarle sobre estos fondos disponibles. Necesitaremos investigar si ha habido irregularidad financiera. La habitación parecía girar a mi alrededor. No solo mis padres me habían echado de una casa que técnicamente no era suya para controlar, sino que podrían haber estado reteniendo fondos educacionales específicamente designados para mí. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas audible. Tiene varias opciones, dijo Jonathan, su tono volviéndose más formal. Como beneficiaria del fideicomiso, puede invocar la aplicación inmediata de sus términos, lo que requeriría que sus padres restauren su acceso a la propiedad dentro de 24 horas o enfrenten penalidades financieras significativas, incluyendo la remoción potencial como fideicomisarios. ¿Quiere decir que puedo forzarlos a dejarme entrar? ¿O potencialmente removerlos? Alternativamente podríamos negociar un acuerdo que respete las intenciones de su abuela mientras permite una resolución amigable.
Esto podría incluir establecer vivienda separada para usted financiada por el fideicomiso, mientras sus padres continúan ocupando la casa familiar bajo condiciones revisadas. Me senté en silencio aturdido, tratando de procesar esta reversión completa del poder. Toda mi vida había estado a merced de mis padres, financiera, emocional, prácticamente. Ahora, en un giro que nunca podría haber anticipado, tenía apalancamiento legal significativo. Necesito tiempo para pensar, finalmente dije. Por supuesto. Jonathan me entregó una memoria USB. Esto contiene copias digitales de los documentos relevantes del fideicomiso para su revisión. Sugiero que se familiarice con sus derechos completos antes de decidir cómo proceder. Necesitaremos su decisión dentro de 3 días, ya que los términos del fideicomiso requieren acción rápida sobre violaciones. Cuando me levanté para irme, una pregunta final me ocurrió. Señor Peters, ¿cómo supo que mis padres me habían echado? Entiendo la alerta de las llaves, pero ¿cómo supo los detalles? Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Su abuela solicitó monitoreo específico de la propiedad. Tenemos un arreglo con un contacto local confiable que confirma cualquier actividad sospechosa. Señora Henderson. La amiga más antigua de mi abuela. Las piezas encajaron mientras salía de la oficina, agarrando la memoria USB. Me sentí simultáneamente abrumada y extrañamente empoderada. Mi abuela había visto esto venir. Había creado una red de seguridad que nunca supe que existía. Por primera vez desde encontrarme echada, sentí algo inesperado, esperanza. De vuelta en el apartamento de Allison, conecté la memoria USB al adaptador de mi teléfono y comencé a leer los documentos del fideicomiso. El lenguaje legal era denso, pero el mensaje central era cristalino. Mi abuela había creado una red de seguridad elaborada específicamente diseñada para protegerme del comportamiento controlador de mis padres. La casa familiar Wilson, la colonial donde crecí, la casa de la cual fui echada, había sido comprada por mi abuela décadas atrás. Permitió que mis padres vivieran allí mientras criaban a su familia, pero nunca transfirió la propiedad. En cambio, después de su muerte, la propiedad fue colocada en fideicomiso con condiciones específicas. Mis padres podrían continuar viviendo allí sin pagar renta y recibirían un estipendio mensual para mantenimiento e impuestos de propiedad. Pero solo si garantizaban que yo siempre tendría un lugar en esa casa si lo necesitaba. En el momento en que violaran esa condición, cambiando cerraduras o de otra manera impidiendo mi acceso, desencadenarían una serie de consecuencias escalatorias. Primero vendría una advertencia formal. Si el acceso no era restaurado dentro de 7 días, el estipendio mensual sería suspendido. Si la situación permanecía sin resolver después de 30 días, mis padres podrían enfrentar remoción como fideicomisarios y potencialmente perder su derecho a ocupar la propiedad completamente. Arriesgaron perder todo solo para darme una lección, me susurré a mí misma, aún luchando por comprender la magnitud de su apuesta. Pero la revelación de la propiedad era solo el comienzo. Mientras continuaba leyendo, descubrí que mi abuela había establecido un fondo educacional sustancial que debería haber estado disponible para mí durante la universidad y permanecía accesible para educación adicional o desarrollo profesional. Según la documentación, mis padres, como fideicomisarios, recibían recordatorios trimestrales de estos fondos. Sin embargo, me habían visto trabajar 3 empleos, contraer préstamos y luchar financieramente durante la universidad sin nunca mencionar este apoyo disponible. Lo más impactante de todo fue la carta personal de mi abuela incluida en los archivos digitales, fechada solo 2 meses antes de su muerte. Me hablaba directamente. Mi querida Mackenzie. Si estás leyendo esto, entonces algo salió mal. He tratado a lo largo de tu vida de amortiguar las tendencias controladoras que he observado en tus padres, mi propia hija incluida. Pero siempre he temido que sin mi presencia, su comportamiento pudiera escalar. Este fideicomiso es mi manera de protegerte incluso después de que me haya ido. Siempre has sido lo suficientemente valiente para forjar tu propio camino, incluso cuando fue difícil. Ese espíritu independiente es tu mayor fortaleza, aunque tus padres puedan verlo como desafío. Los fondos y provisiones incluidos aquí no son sobre dinero, sino sobre libertad. La libertad de hacer tus propias elecciones sin coerción económica. Usa estos recursos sabiamente, pero nunca te sientas culpable por reclamar lo que es legítimamente tuyo. Sabe que estoy más orgullosa de ti de lo que las palabras pueden expresar. Todo mi amor. Abuela Eleanor. Leí la carta 3 veces, lágrimas corriendo por mi rostro. Incluso desde más allá de la tumba, mi abuela había encontrado una manera de apoyarme, validar mis elecciones y proporcionar el amor incondicional que mis padres siempre habían negado. A la mañana siguiente regresé a la oficina de Jonathan Peters con una comprensión más clara y muchas preguntas. Revisé los documentos, le dije después de que nos acomodamos en su oficina.
Aún estoy procesando todo, pero tengo preocupaciones sobre el fondo educacional. Si mis padres han estado abusando de él. Jonathan asintió gravemente. Hemos comenzado una auditoría preliminar. Los hallazgos iniciales son preocupantes. Parece que retiros regulares han sido hechos del fondo educacional en los últimos 3 años, a pesar de que usted no estaba inscrita en ningún programa educacional durante ese periodo. Estaban tomando dinero que era destinado para mí. ¿Es eso legal? Como fideicomisarios tenían acceso técnico, pero los términos claramente establecen que los fondos eran exclusivamente para su beneficio educacional. Si han estado usando estos fondos para otros propósitos, constituye una violación seria del deber fiduciario. La traición cortó profundo. No solo me habían negado acceso al apoyo financiero durante la universidad, sino que parecían haberse estado ayudando a sí mismos con mi herencia desde la muerte de mi abuela. También confirmamos a través de registros de propiedad que renovaciones significativas fueron hechas a la casa familiar el año pasado, continuó Jonathan. Una nueva cocina, mejoras al baño principal y un proyecto de paisajismo del patio trasero totalizando aproximadamente $87,000. Recordé esas renovaciones. La cocina de ensueño de mi madre con gabinetes personalizados y electrodomésticos de primera línea. El retiro del patio trasero elaboradamente paisajístico de mi padre con parrilla incorporada y fuente de agua. Proyectos que habían afirmado haber estado ahorrando durante muchos años. Usaron mi dinero de educación para remodelar la casa, dije secamente. Parece ser el caso. Necesitaremos conducir una contabilidad forense completa para determinar las cantidades exactas y cronogramas. Me recosté abrumada por la escala del engaño. ¿Cuáles son mis opciones ahora? Jonathan delineó 3 caminos potenciales hacia adelante. Primero, podría buscar aplicación inmediata y completa de los términos del fideicomiso, lo que probablemente resultaría en la remoción de mis padres como fideicomisarios, acción legal potencial para recuperar fondos mal apropiados y restauración forzada de mis derechos de residencia. Segundo, podría buscar un acuerdo negociado que reconociera las violaciones pero permitiera una resolución más medida. Tal vez establecer vivienda separada para mí financiada por el fideicomiso, mientras imponía supervisión más estricta de las actividades de fideicomisario de mis padres. Tercero, podría intentar mediación familiar con representación legal presente, tratando de resolver la situación mientras preservaba alguna relación familiar. Dado lo que he aprendido, ¿por qué elegiría algo distinto a la primera opción?, pregunté. Jonathan se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Señora Wilson, en mis 30 años de práctica, he visto cómo se desarrollan las batallas legales familiares. Incluso cuando alguien ha sido profundamente perjudicado, como usted ha sido, el costo emocional de una pelea legal prolongada contra los propios padres puede ser devastador. Sería negligente de mi parte no presentar todas las opciones. Aprecio su franqueza. ¿Qué recomendaría? Sugiero que comencemos con un aviso legal formal delineando las violaciones del fideicomiso y sus derechos como beneficiaria. Esto les da a sus padres una oportunidad de responder antes de que tomemos acciones más agresivas. A veces, simplemente demostrar que la dinámica de poder ha cambiado es suficiente para traer a la otra parte a la mesa. Tenía sentido. Hagámoslo. Prepararé los documentos hoy. Podemos entregarlos mañana. Cuando me levanté para irme, otra pregunta me molestó. Señor Peters, ¿mi abuela alguna vez expresó por qué estableció protecciones tan elaboradas? Sabía que mis padres harían algo así. Consideró sus palabras cuidadosamente. Su abuela era una mujer notablemente perceptiva. Durante nuestras discusiones sobre este fideicomiso, expresó preocupación sobre lo que llamaba amor condicional, la tendencia de sus padres de retirar apoyo cuando usted hacía elecciones con las que no estaban de acuerdo. Creía que este patrón podría escalar después de su partida. Ella vio todo esto tan claramente, murmuré. En efecto. Su preocupación principal era asegurar que usted tuviera la libertad de construir su vida en sus propios términos, sin coerción económica. Por eso el fideicomiso incluye no solo provisiones de vivienda, sino fondos educacionales y de desarrollo de carrera también. Cuando salí de la oficina legal, sentí una mezcla compleja de emociones. Dolor por mi abuela, que había entendido mis luchas tan profundamente. Rabia hacia mis padres por su engaño. Y un sentido creciente de determinación. Esto ya no era solo sobre reclamar mi lugar en la casa familiar. Era sobre defenderme de una manera que mi abuela siempre creyó que podría. La carta legal formal fue entregada a mis padres al día siguiente por mensajero. Jonathan llamó para confirmar la recepción y me advirtió prepararme para su reacción. Llegó dentro de horas. Una ráfaga de llamadas y mensajes de ambos padres, yendo de incrédulo a furioso a súbitamente conciliatorio.
¿Cuál es el significado de esto?, exigió mi padre en su primer mensaje de voz. Algún abogado aparece con acusaciones ridículas sobre los deseos de su abuela. Esto es ultrajante. El enfoque de mi madre fue más emocional. Mackenzie, no puedo creer que le harías esto a tu propia familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Por favor, llámanos inmediatamente. Una hora después, su tono había cambiado dramáticamente. Cariño, claramente ha habido un malentendido, decía el mensaje de mi madre. Nunca quisimos que te fueras permanentemente. Hablemos de esto como familia. Reenvié cada mensaje a Jonathan sin responder directamente. Su consejo fue claro: dejar que el proceso legal funcione sin ser arrastrada a manipulación emocional. Tarde esa noche, Trevor llamó. Mac, ¿qué diablos está pasando? Mamá y papá están completamente enloqueciendo sobre algún fideicomiso y abogados apareciendo en la casa. ¿Te dijeron lo que hicieron? ¿Echarme? Tomar mi dinero de educación. Una pausa larga. Dijeron que estás tergiversando las cosas. Que el fideicomiso de la abuela era para toda la familia, y estás tratando de usarlo contra ellos. Me reí amargamente. Por supuesto que eso dijeron. Pregúntale sobre los $87,000 de remodelación de cocina pagados con mi fondo educacional. Eso no puede estar bien. Dijeron que habían estado ahorrando durante años. Trevor, tengo los registros financieros. Me han estado robando desde que la abuela murió. Así como nos han estado controlando a ambos toda nuestra vida. Otro largo silencio. No sé qué creer ahora. Entonces ven a la reunión que Jonathan está organizando. Una discusión formal con todas las partes presentes. Ve la evidencia tú mismo. Después de colgar, sentí una calma extraña asentarse sobre mí. Por primera vez en mi vida, no estaba impotente contra la manipulación de mis padres. Tenía verdad, posición legal y el apoyo inquebrantable de mi abuela, incluso desde más allá de la tumba. El escenario estaba preparado para una confrontación que o desgarraría a mi familia completamente o forzaría un ajuste de cuentas muy esperado con décadas de comportamiento controlador y amor condicional. De cualquier manera, finalmente estaba lista para defender mi posición. La reunión fue programada para el martes siguiente a las 10 de la mañana en una sala de conferencias en Sanders y Wilson. Jonathan sugirió que un territorio neutral sería mejor para una conversación tan cargada. Pasé los días previos al enfrentamiento preparándome tanto práctica como emocionalmente. Jonathan me proporcionó un desglose financiero completo del fideicomiso, destacando casos específicos en los que fondos destinados a mi educación y bienestar habían sido mal utilizados. El total superaba los $120,000 a lo largo de 3 años. Dinero que debía haber apoyado mi formación y desarrollo profesional. Allison me ayudó a armar un atuendo profesional de su propio guardarropa, ya que la mayoría de mi ropa aún estaba en la casa de mis padres. Necesitas parecer que estás al mando, insistió, prestándome un blazer azul marino bien cortado y una blusa blanca impecable. La mañana de la reunión, llegué 30 minutos antes, con el estómago hecho un nudo a pesar de toda mi preparación. Jonathan me encontró en el vestíbulo. Recuerda, me aconsejó mientras subíamos en el ascensor, esto no se trata de castigar. Se trata de establecer límites y garantizar que se respeten los deseos de tu abuela de ahora en adelante. La sala de conferencias era intimidantemente formal. Una larga mesa de caoba rodeada de sillas de cuero. Jarras de agua y vasos en cada lugar. Jonathan había dispuesto que un asociado tomara notas y que un asesor financiero del equipo de administración del fideicomiso estuviera presente. A las 10 en punto mis padres llegaron acompañados por su propio abogado, Gregory Walsh, un viejo amigo de la familia y compañero de golf de mi padre. Mi hermano Trevor los siguió con aspecto incómodo y fuera de lugar. Los saludos iniciales fueron rígidos y formales. Mi madre intentó acercarse para abrazarme, pero retrocedí, manteniendo una distancia profesional. Su expresión herida podría haberme afectado en otro tiempo, pero ahora la reconocía como una táctica de manipulación. Una vez que todos estuvieron sentados, Jonathan abrió la sesión. Estamos aquí hoy para abordar preocupaciones serias respecto a la administración del fideicomiso Eleanor Wilson. En particular, violaciones a la cláusula de residencia y posible malversación de fondos designados. Mi padre interrumpió de inmediato. Esto es ridículo. Eleanor era mi suegra. Tuvimos innumerables conversaciones sobre sus deseos con respecto a la casa familiar. Con todo respeto, señor Wilson, respondió Jonathan con calma, los documentos legales hablan por sí solos. Los términos del fideicomiso son explícitos respecto al derecho garantizado de la señora Mackenzie Wilson a residir en la casa familiar siempre que lo necesite. Deslizó copias de las secciones relevantes del fideicomiso sobre la mesa.
Además, continuó. Nuestra auditoría financiera identificó numerosos retiros del fondo educativo que parecen haber sido utilizados para renovaciones del hogar y gastos personales en lugar de beneficiar a la señora Wilson, como está estipulado. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Mi padre miraba entre su abogado y Jonathan, visiblemente perturbado por la dirección que tomaban las acusaciones. El señor Walsh carraspeó. Reconocemos que puede haber habido algunas violaciones técnicas de los términos del fideicomiso, pero se trató de descuidos administrativos menores, no de violaciones deliberadas. Cambiar cerraduras para bloquear explícitamente a una beneficiaria del acceso a la residencia difícilmente puede considerarse una violación técnica o un descuido administrativo, replicó Jonathan, su tono aún profesional, pero con un filo de firmeza. Tampoco lo es retirar más de $120.000 de un fondo educativo designado para mejoras personales en el hogar. La cabeza de Trevor se giró bruscamente. ¿$120.000? Mamá, papá, ¿no dijeron que eran solo unos gastos de mantenimiento? Mi padre le lanzó una mirada de advertencia. Durante la siguiente hora, Jonathan presentó meticulosamente las pruebas, registros financieros, facturas de la propiedad, mensajes de texto documentando el bloqueo, e instrucciones explícitas de mi abuela sobre mi bienestar. Con cada nueva evidencia, la posición de mis padres se debilitaba visiblemente. Finalmente, al concluir la presentación financiera, Jonathan se volvió hacia mí. Señora Wilson, ¿le gustaría expresar directamente sus preocupaciones? Respiré hondo y miré a mis padres directamente a los ojos por primera vez desde que comenzó la reunión. Toda mi vida, ustedes usaron el control financiero como un arma. Cuando elegí administración en lugar de medicina, me cortaron por completo. Me vieron trabajar en 3 empleos durante la universidad sin mencionar nunca el fondo educativo que la abuela había establecido para mí. Y cuando necesité un techo durante un momento difícil, aprovecharon mi vulnerabilidad para reafirmar el control sobre mi vida. Mi voz se volvió más firme a medida que continuaba. Lo que más duele no es el dinero. Es que no solo me traicionaron a mí, también traicionaron a la abuela Eleanor. Ella confió en ustedes para honrar sus deseos, para apoyar mi independencia, incluso si no estaban de acuerdo con mis decisiones. En lugar de eso, violaron esa confianza de todas las maneras posibles. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Solo queríamos lo mejor para ti, Mackenzie. Siempre quisimos que tuvieras éxito. No, repliqué con firmeza. Ustedes querían que tuviera éxito bajo sus términos, siguiendo su plan. Eso no es amor, es control. Mi padre, luciendo acorralado, finalmente estalló. ¿Así nos pagas por criarte? ¿Trayendo abogados contra tu propia familia? Tu abuela estaría avergonzada. En realidad, intervino suavemente Jonathan, la señora Eleanor Wilson anticipó exactamente este escenario. Por eso estableció protocolos de supervisión y mecanismos de aplicación en el fideicomiso. Dejó instrucciones explícitas sobre sus preocupaciones respecto al comportamiento controlador de ustedes hacia Mackenzie. Sacó la carta de mi abuela, cuyas copias fueron distribuidas alrededor de la mesa. Mientras mis padres leían sus palabras, la lucha pareció abandonarlos. Mi madre se tapó la boca, con lágrimas cayendo libremente ahora. Trevor, que había estado en silencio durante casi toda la reunión, finalmente habló. No tenía idea de que todo esto estaba pasando. Mac, ¿por qué no me dijiste lo mal que estaban las cosas? ¿Me habrías creído?, pregunté suavemente. Siempre viste una versión diferente de mamá y papá a la que yo vi. Él bajó la mirada, reconociendo la verdad de mis palabras. Tras un momento de pesado silencio, Jonathan redirigió la conversación. Necesitamos establecer un camino a seguir que respete los términos del fideicomiso y permita una posible reconciliación familiar. La señora Wilson ha preparado una propuesta. Asentí sacando el documento que había preparado con la ayuda de Jonathan. No estoy interesada en castigarlos ni en iniciar una batalla legal interminable, comencé. Lo que quiero es independencia y reconocimiento del daño que fue causado. Expliqué claramente mis condiciones. Mi propuesta tenía 3 partes. Primero, el fideicomiso compraría un pequeño departamento para mí usando parte de los fondos educativos que debieron haber estado disponibles durante mi época universitaria. Eso me proporcionaría una vivienda estable mientras reconstruía mi carrera. En segundo lugar, mis padres podrían continuar viviendo en la casa familiar, pero la supervisión financiera del fideicomiso sería transferida a un fiduciario independiente para prevenir futuros usos indebidos de los fondos. En tercer lugar, nos comprometeríamos a realizar terapia familiar para abordar los patrones de control y apoyo condicional que habían dañado nuestra relación durante décadas. ¿Y si nos negamos?, preguntó mi padre, aunque su confianza habitual ya se había desvanecido. Jonathan respondió antes de que yo pudiera hacerlo.
Entonces procederemos con la aplicación formal por las violaciones del fideicomiso. Eso probablemente resultará en su remoción como fiduciarios, una posible acción legal para recuperar los fondos mal utilizados y una reducción significativa de sus beneficios bajo el fideicomiso. El señor Walsh se inclinó para susurrar algo al oído de mi padre, quien escuchó con la mandíbula apretada antes de finalmente asentir. Necesitaremos tiempo para revisar la propuesta en detalle, declaró formalmente el señor Walsh. Por supuesto, replicó Jonathan. Podemos conceder 48 horas. Después de eso tendremos que proceder con las acciones estipuladas por los términos del fideicomiso. Al finalizar la reunión, mi madre se acercó a mí mientras mi padre hablaba con su abogado. Mackenzie, dijo en voz baja, yo nunca quise. No me di cuenta de cómo se veía todo desde tu perspectiva. No fue una disculpa. No realmente. Pero quizá fue lo más cercano que podía llegar en ese momento a reconocer el daño. Lo sé, mamá, respondí. Por eso incluí la terapia familiar en mi propuesta. Necesitamos aprender a comunicarnos sin control ni manipulación. Ella asintió, una mezcla compleja de emociones cruzando su rostro. Cuando todos salieron de la sala de conferencias, Trevor se quedó atrás para caminar conmigo. Debería haber prestado más atención, dijo. Sabía que siempre había tensión entre tú y ellos, pero no tenía idea del dinero ni de cómo te trataron durante la universidad. Eras el hijo ejemplar, dije sin rencor. Nunca tuviste motivo para ver ese lado de ellos. Quiero ayudar a arreglar esto, ofreció. Pase lo que pase a partir de ahora. Por primera vez en días, sentí un atisbo de esperanza de que algunas relaciones familiares podían salvarse, incluso si nunca volverían a ser las mismas. 47 horas después, Jonathan llamó con noticias. Mis padres habían aceptado la propuesta con solo unas modificaciones menores a los requisitos de terapia. El proceso para establecer mi nueva vivienda comenzaría de inmediato, y tendría acceso a la casa familiar para recuperar mis pertenencias cuando quisiera. El enfrentamiento no había sido el ajuste de cuentas dramático que había imaginado, con villanos derrotados y justicia servida con estruendo. En cambio fue algo más complejo, un desmantelamiento doloroso pero necesario de patrones dañinos que persistieron durante décadas. Cuando colgué el teléfono comprendí que mi abuela me había dejado no solo seguridad financiera, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de romper el ciclo de amor condicional y control que había definido a mi familia durante generaciones. Un mes después del acuerdo, me encontraba en la sala de estar de mi nuevo apartamento, aún maravillada por el giro que había dado mi vida. El espacio era modesto pero completamente mío, una unidad de un dormitorio en un vecindario agradable, comprada con los fondos del fideicomiso de mi abuela. La luz natural entraba por los grandes ventanales, iluminando paredes que podía pintar del color que quisiera, estanterías que podía llenar con libros que mis padres jamás habrían aprobado, y una vida que podía moldear según mis propios valores. El acuerdo había procedido sin contratiempos una vez que mis padres aceptaron lo inevitable. El fideicomiso compró el apartamento y estableció una asignación mensual para ayudarme a reconstruir mientras buscaba empleo permanente. Mis padres conservaron la casa familiar, pero con un fiduciario independiente supervisando todas las decisiones financieras relacionadas con el fideicomiso, un arreglo particularmente humillante para mi padre. La mayoría de mis pertenencias habían sido recuperadas de la casa de mis padres durante una tensa pero civilizada tarde de sábado. Trevor me había ayudado, actuando como amortiguador cuando mi padre lanzaba comentarios pasivo-agresivos sobre hijos desagradecidos y mi madre oscilaba entre súplicas llorosas y silencio frío. Se adaptarán con el tiempo, es la primera vez que enfrentan consecuencias reales, susurró Trevor mientras cargábamos cajas en su SUV. El aspecto más desafiante del acuerdo fue la terapia familiar obligatoria. Nuestra primera sesión había sido casi insoportable. Mi padre inicialmente se negó a hablar, mi madre lloró sin parar, y la terapeuta, la doctora Bennett, tuvo que esforzarse mucho para mantener siquiera una apariencia de diálogo productivo. Los patrones familiares no se desarrollan de la noche a la mañana, y no se resolverán rápidamente, nos advirtió al final de esa primera y difícil hora. Este proceso requiere el compromiso de todos. Para mi sorpresa, mis padres siguieron asistiendo. La participación de mi padre seguía siendo mínima, pero cada sesión trajo pequeños momentos de claridad. Durante nuestra tercera reunión, mi madre reconoció por primera vez que su estilo de crianza había sido moldeado por el comportamiento controlador de su propia madre, el mismo patrón que mi abuela Eleanor había intentado romper. Mamá podía ser tan crítica, admitió en voz baja. Nada de lo que hacía era suficiente. Me prometí que me aseguraría de que mis hijos tuvieran éxito donde yo había fracasado. Pensé que estaba siendo una buena madre empujándolos. No fue una disculpa, pero fue el comienzo de una comprensión.
Mientras tanto, había comenzado mi propia terapia individual con la doctora Rivera, una mujer compasiva especializada en traumas familiares. Lo que estás experimentando es un cambio masivo en la dinámica de poder, me explicó durante nuestra segunda sesión. Durante toda tu vida, fuiste la dependiente, la que buscaba aprobación. Y ahora, de repente, tienes un poder real. Es una transición difícil para todos. Ella me ayudó a procesar emociones complejas, la reivindicación teñida de culpa, el duelo por los padres que deseé tener, la rabia persistente por años de manipulación, y la esperanza tímida de una relación más sana en el futuro. Perdonar no significa olvidar ni justificar, me recordaba con frecuencia la doctora Rivera. Significa soltar la expectativa de que el pasado podría haber sido diferente, y elegir cómo avanzar con límites claros. Esos límites se convirtieron en mi prioridad mientras reconstruía mi vida. Con una vivienda estable asegurada y mis necesidades financieras básicas cubiertas a través del fideicomiso, finalmente podía buscar oportunidades profesionales que se alinearan con mis valores en lugar de aceptar cualquier puesto por desesperación. Solicité ingreso a un programa de maestría en marketing digital, algo que siempre había querido hacer pero que no podía permitirme después de graduarme. Usando fondos educativos legítimos del fideicomiso, me matriculé en las clases de otoño, sintiendo un profundo sentido de estar siguiendo el camino que mi abuela había planeado para mí. Trevor y yo desarrollamos una relación más cercana durante este proceso. Libres de las dinámicas comparativas impuestas por nuestros padres, descubrimos una amistad genuina. Él confesó que siempre había envidiado mi valentía para seguir mis propios intereses a pesar de la desaprobación de nuestros padres. Hice todo lo que ellos querían, admitió durante un café. Notas perfectas, la universidad correcta, la carrera correcta. Y ni siquiera estoy seguro de que me guste ser contador. Simplemente nunca lo cuestioné. Nunca es tarde para hacer cambios, le dije, dándome cuenta de lo mucho que sonaba como nuestra abuela. El desarrollo más inesperado vino de la señora Henderson, la vecina de mis padres que había sido amable conmigo durante el encierro. Me invitó a tomar el té una tarde y me reveló que había sido la amiga más cercana y confidente de mi abuela. Eleanor se preocupaba constantemente por ti, me contó, sirviendo Earl Grey en delicadas tazas de porcelana. Veía cómo el comportamiento controlador de Patricia y Robert te afectaba. Por eso estableció el fideicomiso como lo hizo. Tú eras sus ojos y oídos, comprendí. El contacto local que mencionó Jonathan. Ella asintió. Eleanor me pidió que te vigilara, especialmente después de que ella se fuera. Cuando vi que cambiaban las cerraduras, supe de inmediato que era justo lo que ella más temía. Gracias, dije conteniendo las lágrimas. Por ayudarla a protegerme. Estaba tan orgullosa de ti, querida. Tu independencia, tu determinación de forjar tu propio camino, esas eran cualidades que ella valoraba por encima de todo. Esas palabras se quedaron conmigo, convirtiéndose en una piedra de apoyo mientras navegaba mi nueva realidad. 6 meses después del acuerdo, las cosas habían alcanzado un equilibrio tentativo. La terapia familiar continuaba con un progreso incremental. Mis padres y yo manteníamos una distancia cuidadosa, cenas dominicales una vez al mes, llamadas breves cada semana. Las heridas abiertas de la traición comenzaban a sanar lentamente, aunque nuestra relación nunca volvería a ser lo que fue. Tal vez eso fuera para mejor. Mi madre había comenzado su propia terapia individual, compartiendo ocasionalmente reflexiones sobre su crianza que me ayudaron a comprender, aunque no justificar, su comportamiento. Mi padre seguía siendo más resistente al cambio, pero al menos había dejado de sabotear activamente el proceso terapéutico. El fideicomiso continuó funcionando tal como fue diseñado, con informes financieros transparentes que evitaron nuevos usos indebidos. Accedí legítimamente a los fondos educativos para mi programa de maestría, experimentando por primera vez el apoyo que mi abuela siempre había tenido la intención de ofrecerme. Mientras me preparaba para mi segundo semestre de posgrado, recibí un correo electrónico inesperado, una oportunidad de prácticas en marketing con una agencia digital en crecimiento, perfectamente alineada con mis estudios. Postulé de inmediato y fui llamada a una entrevista. La mañana de la entrevista, me miraba en el espejo, profesional y segura de mí misma de una manera en que no lo había estado durante esas búsquedas desesperadas de empleo meses atrás. En mi mesa de noche había una foto enmarcada de mi abuela Eleanor. Sus ojos sabios y su sonrisa sutil parecían aprobar a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Tomé la foto, hablando en voz baja a su imagen. Viste todo venir, ¿verdad? Sabías que iba a necesitar protección y te aseguraste de que la tuviera cuando llegara el momento. Ojalá estuvieras aquí para ver que tu plan funcionó. En ese momento silencioso comprendí el regalo profundo que mi abuela me había dejado, no solo seguridad financiera, sino la oportunidad de romper con los patrones generacionales de control y amor condicional.
Ella había creado la red de seguridad que me permitió mantenerme firme en mi propia verdad y construir una vida basada en la autenticidad en lugar de las expectativas de los demás. Mientras me dirigía a la entrevista, sentí su presencia conmigo, junto con un profundo sentimiento de gratitud por su previsión y amor incondicional. El camino no había sido fácil, y todavía quedaba sanación por delante, pero finalmente estaba caminando por un sendero elegido por mí misma, exactamente como mi abuela lo había deseado.